Hola, que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a una vez más en este podcast de estudios bíblicos, en la cual, donde aquí siempre estamos subiendo cada contenido que a la cual sea de edificación, de bendición y de aprendizaje en este canal. Y hoy día quiero hablar un tema muy profundo, donde muchas veces se ha preguntado qué es lo que pasa. Hoy día vamos a hablar sobre qué es lo que dice la palabra del Señor sobre el divorcio y el segundo casamiento, si es permitido, si es válido por Dios o no. ¿Por qué? Porque siempre ha estado esa duda, ese enigma de saber si es que está permitido o no. Así que vamos a poder compartir dentro de este contenido, de este podcast, sobre este tema. Así que prepárate para poder recibir esta enseñanza a la cual nos va a bendecir en gran manera. Así que ya regresamos, prepárate. Bien, si tú eres nuevo, nueva, que estás viendo tú por primera vez uno de mis videos, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daniel Saavedra. De aquí siempre subo contenidos que a la cual sean de estudios bíblicos, temas relevantes, temas actuales que puedan ser de ayuda, de aumento de fe. En mi segundo canal oficial, que es Creciendo en Fe, donde aquí siempre vas a encontrar de este tipo de contenido. Es importante que te puedas suscribir a este canal, que le puedas dar un like a este video para que YouTube también lo pueda recomendar a muchas más personas para que también puedan verlo. Así que es importante que hagas estos dos pasos para poder ya estar listo en este canal. Bien, es importante que lo que hoy día vamos a hablar sobre este tema, que es un tema bien delicado, bien profundo, pero quiero ser bien breve y ocupar el espacio necesario y no ser tan extenso para que este video no pueda ser de gran provecho. Nosotros hay estudios que en los últimos 5 años han aumentado muchísimo la cantidad de divorcios, ya sea a nivel cristiano y a nivel secular. Y es preocupante que hoy en día el divorcio se está usando muy frecuentemente, y es la arma más fácil cuando dos personas que decidieron unir sus vidas ante la ley, ante Dios, y cuando viene un problema grande, la única salida es el divorcio. Puede ser también que hay casos que llevan mucho tiempo de estar pasando crisis y no se busca ayuda, no hay una intención de querer buscar ayuda y también de tener alguna ayuda. ¿Y cuál es la mejor decisión de que se toma? Es poder llegar al divorcio. Entonces la Biblia también nos enseña sobre cómo Dios permite un divorcio, porque tenemos que tener claro que desde el comienzo, en el libro de Génesis, cuando Dios nos habla en el capítulo 2, cuando Él nos dice que Él hizo al hombre y a la mujer y Él los une y que son una sola carne, eso es para toda la vida. No es por un tiempo, sino que que tú como que firmas un contrato que son por 10, 15 años y ya después tú puedes tener la libertad de buscar otra pareja. No. El diseño de Dios es que tú encuentres a tu esposo o esposa y puedas estar para toda la vida, y solamente te pueda separar la muerte. Pero la Biblia también es bien enfática y también Dios usa a través de Moisés también dentro del Antiguo Testamento
ponerse en los casos que cuando ocurre causales que muchas veces no quisiéramos de que ocurriera dentro de un matrimonio, pero Dios se puso en todos los casos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el divorcio está permitido por dos causales muy puntuales y no hay más, y son dos causales que yo te quiero poder indicar en esta hora en lo que habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que podamos saber que en toda la Biblia, porque muchas veces, porque nos pasa de que queremos buscar cierta alternativa o buscamos la excusa para decir, yo me voy a divorciar, y Dios solamente señala dos causales o dos motivos que la cual Él permite para que se produzca el divorcio. Pero quiero hacer quiero marcar un entre paréntesis o entre comillas, que el divorcio no está dentro del diseño de Dios. Que eso quiero dejar bien claro. El divorcio no está dentro del plan perfecto de Dios. No. El plan de Dios es que se formen familias, que el hombre y la mujer se puedan unir a través del casamiento, donde unen sus vidas y poder crear y formar familia y hacer uno solo. Pero en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo del 1 al 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverá a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Entonces aquí da las causales de si hay infidelidad o si el esposo o la esposa abandona el hogar. Esos son los dos causales que habla en el Antiguo Testamento. Y quiero poder también decirte que en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 16, el Señor dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Claramente dice: yo aborrezco el divorcio. Entonces, por eso que cuando te dije que hago como un entre paréntesis, que el divorcio no está dentro del plan y el diseño de Dios para con nosotros. Él quiere que tú y yo seamos felices, que nos podamos formar una familia, tener nuestra ayuda idónea y poder vivir como Dios nos manda, un hombre y una mujer. Ese es el diseño original. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día se está llevando, se lleva este tema de mucho más profundo, que si hay pelea, hoy en día es muy fácil que usan este término de poder separarse, de poder divorciarse, y a la larga creen que están llevando de forma correcta. Yo entiendo que muchas veces pasa que hay también violencia, y por esa razón era que digo que en eso hay que buscar solución, hay que buscar ayuda. Cuando la persona está, ya sea el esposo o la esposa, está viviendo violencia física, mental, psíquica y también espiritualmente, que eso es lo más importante también, ya hay que poder buscar ayuda, buscar alguna solución a esto. La Biblia es enfática en poder decir: si esto está ocurriendo, eso también es un pecado
a la cual también se tiene que poder conversar, controlar y poder corregir. Solamente Dios puede cambiar esa mala obra de haber violencia. Entonces, si nos vamos en el libro de Mateos, en el capítulo 19, ya estamos en el Nuevo Testamento, dice, y les dijo en el versículo 8, dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿por qué dice que al principio no fue así? Porque lo vuelvo a decir, en el libro de Génesis, Dios dice lo que Dios une al hombre y la mujer y son solo uno, una carne, y que ni el hombre no los separe. Porque ese es el plan de Dios. Obviamente, Satanás se ha encargado de poder colocar en los matrimonios infidelidad, fornicación, adulterio, violencia, maltrato, que la cual son obras de la carne. Pero es importante, hermano, cuando tú quieres dar ese paso de poder casarte, siempre es importante pedir confirmación a Dios para que tu matrimonio no vaya en un fracaso. Si tú sabes que tu comprometido quizás no es cristiano, pero tú lo amas, o más bien es cristiana y tú la amas, pero sabes que tiene ciertos aspectos, ciertas características que no te van a llevar a un buen camino. Yo sé que cuesta decidir de poder decir no lo voy a hacer, pero es preferible puedes tomar a tiempo esa decisión y poder encontrar la mujer o el hombre que Dios pone en tu vida para que sea un matrimonio con éxito, bendecido. No te digo que nunca van a haber problemas, pero no vas a vivir violencia, no vas a vivir maltrato, no vas a vivir infidelidad, aunque nadie está libre de poder caer. Todos estamos expuestos, ya sea hombre o mujer. Yo también soy casado. Yo no digo que yo estoy libre, porque Satanás en estos tiempos y sobre todo en estos tiempos que ya estamos viviendo en los últimos tiempos, Satanás está buscando eso, de poder destruir los matrimonios, poder destruir la familia, y que eso es lo que lamentablemente está pasando hoy en día en el mundo entero y sobre todo en el mundo cristiano, que muchas personas se guardan todo esto por no querer contar a nadie. ¿Pero por qué? Porque desde el comienzo se tomó una mala decisión de haber estado con una persona que tú sabías que no era 100% cristiana o que no era cristiana, que era un yugo desigual. Y eso después trae las consecuencias al futuro, porque al comienzo todo es bonito, todo es lindo, todo es amor, pero después trae las consecuencias. Y después de las consecuencias se viven, que después se toma la triste decisión de separarse. Entonces es importante que cuando tú y yo estamos a punto de dar el paso más importante de nuestras vidas, que es poder formar una familia, cuando hemos encontrado a la persona correcta, la Biblia es muy enfática en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 22, cuando dice: cuando el hombre haya esposa, haya el favor de Dios. Y eso también va para la mujer. Cuando la mujer encuentra a su esposo, haya el favor de Dios. Pero el esposo y la esposa correcta. Pero cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, cuando vamos a nuestros gustos, es cuando después pagamos las consecuencias. Y eso es lo que Dios no quiere que tú y yo vivamos por este proceso de divorcio, o que tengamos que pensar en separarnos. Entonces la Biblia también es enfática, y en el mismo pasaje en Mateo 19, en el versículo 9, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces el Señor es enfático
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, señala que estas son las dos causales permitidas para poder tú y yo tomar esta decisión de poder divorciarnos. Entonces, esas son las dos causales. Y ahí donde también está permitido también poder nuevamente tú volver a casarte bajo estas dos causales. No hay más. Y vuelvo a decir, yo sé que hay muchos matrimonios que viven maltrato. ¿Pero por qué viven maltrato? ¿Por qué? Porque decidieron mal. Porque no pediste a Dios confirmación si esa iba a ser tu esposa o ese iba a ser tu esposo. En la Biblia solamente existen estas dos causales. Yo creo que puedo decir en base a esa situación, buscar ayuda. Buscar ayuda primeramente de Dios, después de tus líderes, de tus pastores, para que puedan aconsejar y que Dios pueda cambiar el corazón, pueda transformar a tu esposo o esposa que quizás tiene estas características. Y en el libro de Efesios, te quiero llevar a la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, Dios ya una vez más, a través del apóstol Pablo, nos habla sobre lo que Él mismo es el diseño original que Él tiene para con nosotros. Entonces te lo vuelvo a decir, Dios no está dentro de su plan el divorcio, pero sí te da las dos causales que es permitido hacer este acto de poder hacer el divorcio. Y si tú estás dentro, que tú crees que está dentro de estos dos causales, está permitido que lo puedas hacer y que también te puedas volver a casar. Pero te lo vuelvo a decir, ese no es el plan directamente de Dios. Nuestro Dios quiere que tú y yo, si has encontrado a tu esposo o esposa, como te lo vuelvo a decir la palabra de Dios en Proverbios, has hallado, cuando tú hallas a tu esposo o esposa, hallas el favor de Dios y te encuentras pleno porque está dentro del diseño de Dios. Entonces, es así de enfático, es así de claro lo que Dios nos enseña por su palabra a través de este tema. Entonces, es importante tener claro que la palabra de Dios es real, es viva, es nuestra guía para nosotros y siempre tiene respuesta en base a nuestras inquietudes. Tiene muchas respuestas de miles de preguntas que tú y yo nos hacemos. Está toda la respuesta acá. Y es importante poder aplicar cada una de la palabra de Dios, de lo que Él nos enseña, aunque muchas veces no lo queramos hacer porque nos cuesta, pero es importante aplicar y poner en práctica. Entonces también una de las cosas que también te quiero llevar a que Dios también nos da una enseñanza muy, muy práctica también. O sea, en la Biblia podemos encontrar sobre temas de matrimonio y créeme que la Biblia está lleno de consejos para matrimonio. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios, que la cual Dios no quiere que tú y yo lleguemos al acto de poder determinar o decidir divorciarme. Y en el libro en Primera de Corintios capítulo 7 podemos ver todo ese pasaje, varias enseñanzas para el matrimonio. Entonces te quiero leer solamente algunas para que no sea tan extenso este video. En el versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, sino algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer es incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pero pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y ahí donde vuelvo a poder tocar este tema sobre cuando muchas veces tenemos problemas y que no están estas dos causales que aquí la Biblia nos enseña. Tenemos que llegar a este consenso de poder no abandonar al marido o a la esposa, porque cuando el marido no es creyente o la esposa no es creyente, pero si tú eres creyente, tú crees en Dios, sirve a Dios, alaba a Dios, tú estás santificando a tu esposo o esposa. Y suena algo controversial, pero lamentablemente que tú quisiste tomar esta decisión de poder casarte. Por eso que Dios no nos manda a que no nos obliga a poder tomar esta decisión. Sí está dentro de su diseño original, pero no es una obligación. O sea, es una decisión que tú y yo tomamos, pero es importante aplicar esta enseñanza y te lo dejo. Ahí lo voy a dejar también dentro de los comentarios o dentro de la descripción sobre este pasaje para que lo puedas también leer junto con tu esposo o esposa cuando estén pasando en crisis. Puedan también leer estos pasajes. Y hay muchos pasajes más sobre cómo Dios nos enseña en poder sobrellevar el matrimonio, porque Dios sabe que el matrimonio no es un camino fácil, es un camino complejo. Y te lo digo también porque también tengo esposa, tengo mi familia. Pero es un camino hermoso. O sea, lo puedo decir con mucha propiedad que es un camino hermoso. Entonces, espero que esta enseñanza haya podido responder quizá tus inquietudes, preguntas que tenía o que ha llevado o que tiene o que te puedes sentir identificado o identificada de lo que tú estás viviendo ahora. Espero que este tema haya podido quedar claro. Si tienes dudas, puedes ahí dejar en la caja de los comentarios, poder ahí responder, poder resolver aún más dudas sobre esto, y esperando que haya sido para ti de gran bendición esta enseñanza que para todo nos sirve, para todo, y es hermoso cuando encontramos respuesta en la palabra de Dios. Así que te dejo invitado a que te suscribas a este canal, compartas este contenido. Es un tema delicado, por eso es que tienes que ser muy asertivo en compartir este tema, que es un tema profundo, y por esa razón que no pude hacer un video más acortado, porque es necesario poder llevarte todos los detalles, todos los pasajes bíblicos que la cual Dios nos enseña sobre este tema. Así que esperando que haya sido de bendición, nos veremos en el siguiente capítulo, contenido que voy a estar subiendo. Así que te mando un abrazo grande. Sigamos siempre mirando en blanco perfecto que es Cristo, poner en práctica su palabra. Que Dios te bendiga.